Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Bueno, pues vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema central, que tiene que ver con lo sucedido el día de ayer en el centro de Caracas, en la locución que tuvo el Ejecutivo Nacional para anunciar modificaciones en las remuneraciones de los trabajadores, ¿no? Si bien era sabido que una comisión de diferentes sectores se había estado reuniendo desde hace un tiempo a la fecha para conversar y hablar sobre el mejor ajuste del salario de los venezolanos desde el punto de vista de los diferentes sectores del país, gremios docentes, médicos, todos los trabajadores públicos, jubilados, pensionados. Huelga un poco la idea de saber si efectivamente lo dicho el día de ayer es el resultado de esas conversaciones, porque incluso pues algunos voceros habían estado anticipando un poco lo que pudo haber sido ese anuncio del día de ayer. Lo cierto es que en Venezuela ya se tenía más de un año sin modificar el salario mínimo, recordando que el mismo había quedado en un equivalente a medio petro del año pasado, en ese momento 130 bolívares, equivalente a $30. Y bueno, con el paso del tiempo, esos $30 se fueron diluyendo por el propio efecto de la dinámica económica nacional, principalmente por efecto del tipo de cambio, haciendo que hoy por hoy representen solamente $5.20. Esta situación de alguna manera hizo que muchas personas llegaran a pensar que efectivamente el día de ayer se iba a anunciar, además de un aumento quizás en las bonificaciones, que fue lo que principalmente ocurrió, también ocurriera un aumento del salario mínimo nacional. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional, en su alocución, lo que se modificó fue principalmente las bonificaciones, lo que se conoce como el ticket de alimentación o la bonificación alimentaria. Se convierte ahora en un monto de $40 equivalentes al tipo de cambio del momento, y este bono, que viene por vía de plataformas de seguro social venezolano, la famosa plataforma Patria, conocida plataforma Patria, este bono de guerra económica, como le han denominado, llega a una cifra, originalmente se habían dicho 20, pero luego esta mañana el Ejecutivo Nacional corrigió la fecha, a la fecha corrigió el monto y lo tasó pues a una cifra de $30 mensuales, ¿no? Esto de alguna manera configuraría entonces sin modificación el salario mínimo, $5 equivalentes a lo que hoy es el tipo de cambio, $40 de ese estatica y $30 de este bono de guerra económica, ¿no? Que entonces estaría configurando un salario de al orden más o menos $75 por persona, ¿no? Sin embargo, esta no era la expectativa que los trabajadores tenían, sobre todo porque al no modificar ese salario mínimo es la base para el cálculo de prestaciones, vacaciones, liquidaciones y pues cualquier contraprestación que tenga el trabajador desde el punto de vista de su actividad laboral se va a seguir calculando en función de su salario mínimo, ¿no? Cualquiera que este sea, ¿no? O sea, en el entendido que no se ha modificado por el Ejecutivo Nacional el día de ayer en su alocución, y que solamente están estos bonos que no tienen incidencia sobre estos cálculos tan importantes para los trabajadores, ¿no? Esto de alguna forma llama poderosamente la atención porque viene a ser la continuación de la estrategia que el Ejecutivo Nacional había estado aplicando en los últimos meses de incrementar vía bonificaciones y transferencias estos montos que no tienen incidencia y que en definitiva pues deja la base de cálculo del trabajador en términos de su contraprestación a nivel de sus contrataciones colectivas, lo deja pues en minusvalía, ¿no? Esto es bastante particular porque no necesariamente estas bonificaciones son para todos, ¿no? Piensen ustedes que al no ser ajustado el ingreso mínimo, las pensiones se mantendrán en un equivalente de $5 mensuales, ¿no? Y la canasta básica pues de los venezolanos, según uno de los últimos cálculos que hiciera el Sendas, estaba alrededor de $500, ¿no? Ese salario mínimo de 5 sigue siendo 1% de esa canasta básica. Que las bonificaciones ahora son superiores y que son equivalentes a
$75 en promedio, vamos a llevarlo $80 en promedio. Bueno, sí, pudiese ser, pero al final de cuentas, esos $80, bueno, pues representan el menos del 20%, un 16% de la canasta, ¿no? De una canasta que, dados tus anuncios, evidentemente, como ha sido la dinámica en Venezuela en los últimos años, se da el anuncio, bien sea de el aumento del salario, bien sea el aumento de las bonificaciones, y el mercado responde desde el punto de vista de precios, ¿no? Que es una dinámica, bueno, tanto compleja que hemos tenido, y lo cierto es que ha sido difícil de corregir, y lo cierto es que, bueno, en definitiva, no es tanto aumentar el salario, sino más bien que el salario que se tiene incremente su poder de compra. Y lo cierto es que hasta ahora el Ejecutivo Nacional, y esto de alguna manera se puede extraer del discurso, de lo escuchado el día de ayer, se dijo por ahí que se quería indexar, y que estas bonificaciones eran con la intención de indexarlas mes a mes en términos de los cambios de la economía, lo que nos hace pensar que, bueno, el propio Ejecutivo asume que la moneda se va a seguir depreciando, que el bolívar va a seguir perdiendo su valor real, que el dólar va a seguir incrementando su precio, y que en definitiva, pues la propia economía va a seguir por el mismo camino que hasta ahora ha demostrado, ¿no? Los últimos meses, ya terminando un primer cuatrimestre, pareciera que los 8 meses restantes del 2023 que nos quedan van a tener más o menos el mismo comportamiento de lo que han sido los primeros 4 meses, desprendiéndolo un poco de estas palabras del Ejecutivo Nacional, ¿no? Es importante recordar bien qué es indexar, y la indexación pasa por el hecho de ajustar en función de algo una cifra, un monto, ¿no? Y esa indexación generalmente siempre la habíamos escuchado y la recordábamos con respecto a, por ejemplo, indexar con respecto a la inflación. Vamos a indexar los salarios, por ejemplo. Entonces, si la inflación acumulada del año pasado fue 20%, la indexación del salario tendría que ser 20% o un poco más, ¿no? O sea, es de alguna manera tratar de devolverle el poder de compra que la inflación le había quitado a ese dinero. Indexar entonces es ajustar en función de algo, pero en este caso, según lo que se desprende de la locución del Ejecutivo Nacional el día de ayer, el criterio para indexar, o el punto de referencia para indexar, va a ser entonces el tipo de cambio, dada la situación económica del país, que tiene una situación de aumento de la liquidez y aumento de la inflación a cierta velocidad, y que efectivamente en la medida que el tipo de cambio se vaya moviendo, vamos a ver cuál sería este mecanismo. En teoría, estas bonificaciones se tendrían que ir ajustando, indexando. Entonces, bueno, esto de alguna manera supone que el Ejecutivo debería estar constantemente en un proceso de ajuste de estos montos, que es lo que en teoría se tendría que desprender un poco de esta afirmación del día de ayer, ¿sí? Y bueno, pues estábamos conversando en nuestro segmento anterior sobre, bueno, nuestro tema central, que tiene que ver con estos ajustes en las bonificaciones que el día de ayer el Ejecutivo Nacional hiciera público y notorio desde el punto de vista de la expectativa que se había generado respecto de el aumento salarial, ¿sí? En este sentido, es importante recordar que, bueno, pues lo que se dijo era que se iban a ajustar no el salario mínimo, que queda igual, sino las bonificaciones. Estas bonificaciones iban a indexarse, y como conversábamos con indexación, es un ajuste en función de algún criterio. En este caso pareciera que el criterio va a ser el tipo de cambio, el dólar. Es una economía altamente dolarizada. Fíjense ustedes que en este momento no se habló para nada del petro. El petro pareciera que pasó a otro plano, a otro nivel, al igual pues que estos procesos que se están dando con la Superintendencia de Criptoactivos, recordando que del 2018 a la fecha, bueno, el petro había sido un elemento de fijación y de precios, y de elementos de criterio para el cálculo de una cantidad de cosas, ¿no? En esta oportunidad, simplemente no se habló del petro, no es medio petro ni nada por el estilo, simplemente se habló de la divisa, que es el elemento que marca buena parte de la actividad económica de todos los venezolanos, ¿no?, en los últimos años. Y esto tiene que llamarnos poderosamente la atención, porque se anuncian estos cambios en las bonificaciones con el ajuste que se dio precisamente esta mañana también de ese anuncio, pero no necesariamente tenemos todavía a la vuelta de la esquina alguna propuesta de política económica coordinada, ¿sí? Porque de alguna forma, si bien no se modificó el salario mínimo, se está hablando de un ajuste
en las bonificaciones, que significa al final de cuentas más dinero en la calle, un poco más de dinero en la calle. Y ese poco más de dinero en la calle se va a sumar a la mayor liquidez que hay y eso va a empujar los precios hacia arriba, no solamente en bolívares, sino también en divisas, ¿no? Y vamos a seguir viendo esta dinámica de ajuste de precios que hemos estado viendo en los últimos meses, ¿no? La ausencia de una política económica coordinada que vaya detrás de todo esto, de alguna manera nos hace pensar que, bueno, en lo que falta del año 2023 vamos a ver una posible aceleración de la inflación, los precios fijados en moneda nacional, los precios fijados en moneda extranjera, y bueno, pues de alguna manera este efecto de estos bonos que se pasa, pues en teoría un mínimo a 75, 80 dólares por persona, bueno, pues vamos a ver quizás hasta dónde se puede elongar ese efecto de poder de compra, ¿no? De alguna manera vamos a comenzar a ver en las próximas semanas ajustes de precio y eso es muy importante prestarle atención, ¿no? Esto de alguna manera nos retrotrae al análisis que del indicador de actividad económica del primer trimestre del año 2023 del Observatorio Venezolano de Finanzas se pusiera recientemente en disposición, ¿no?, de las personas, de todo el mundo. Ese menos 8.3% que habla de una contracción, una ralentización de la economía, tiene que llamarnos poderosamente la atención porque entonces se contrae la economía, hay un anuncio de un incremento de las bonificaciones, evidentemente vamos a tener mayor cantidad de dinero, un poco más de dinero en los mercados para adquirir bienes y servicios, pero unos servicios que van incrementándose en su precio, pero unos bienes que no necesariamente los hay en la misma cantidad, en la misma calidad. Y aquí radica uno de los principales problemas a resolver, que tiene que ver con la vía productiva. Otra vez, lo que decíamos al comienzo de este tema del día de hoy, sería interesante saber si esto que se conversó, que se anunció el día de ayer y se corrigió esta mañana, es el resultado de estas mesas de conversación con la OIT y los representantes de los trabajadores y de los gremios, que otra vez hay que decirlo, habían comentado algo un tanto diferente. Sí, las personas que se habían atrevido a hablar un poco de esto, que forman parte de estas mesas de técnicas de diálogo y de análisis de estos temas, habían hablado de algunos montos distintos, ¿no? Entonces, bueno, llama poderosamente la atención que esto de alguna manera no necesariamente viene a ser la gran respuesta al problema complejo que se tiene estructural. Sin embargo, y esto yo creo que ya todos los venezolanos están conscientes de ello, cada vez que en Venezuela se hace un anuncio de aumento salarial, sabemos que en el corto o mediano plazo automáticamente los precios comienzan una escalada. Importante el hecho de ver qué efecto va a tener esto en la liquidez y efectivamente en el poder de compra de los venezolanos. Puntualmente, cuando se haga el primer pago de esos aumentos en las bonificaciones, vamos a validar y a experimentar, que de hecho ya lo estamos comenzando a ver. De 2 semanas a la fecha, muchos precios de bienes y servicios habían comenzado a incrementarse, ¿no? Su carrera a aumentar, ¿no? Y es un poco el problema en espiral que hay en Venezuela, que se toman estas medidas, pero necesariamente tendrían que venir en paralelo, al mismo tiempo, con otras de corte productivo. Hasta ahora no hemos escuchado medidas económicas que vayan en pos o en son de mejorar el ambiente al sector empresarial, industrial, comercial y de servicio. La política monetaria pareciera que no va a tener hasta ahora, no hemos visto ningún tipo de cambio, luego de haberse modificado, haber colocado a otro presidente en el Banco Central, de haber generado toda esta situación que está ocurriendo con el tema PDVSA cripto, la propia situación de Sunecrip. Les comentaba, pues bueno, ya no escuchamos al petro como elemento de cálculo. Hay muchos elementos que todavía están sueltos en toda esta situación y que efectivamente tiene que llamarnos a la reflexión, porque en los actuales momentos todavía no se avisora realmente una estructura programática en términos de política económica que junto con este anuncio de alguna manera vaya a servir de sostén o de aguante de lo que puede ser ese aumento de precios, pero por la vía productiva, en términos de, bueno, se hizo este anuncio, bueno, pues por este otro lado, a nivel productivo, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, estamos modificando la política monetaria, estamos modificando la política cambiaria, estamos modificando las políticas fiscales. Esos elementos no los estamos viendo todavía y efectivamente tiene que llamarnos poderosamente la atención cuál va a ser el resultado del derrotero
de estos anuncios del día de ayer en términos de poder de compra del venezolano y de inflación. Así que bueno, ya veremos. Paso del tiempo, apenas comienza el mes de mayo, tenemos todavía una cantidad de meses por delante. Esperemos que de alguna forma la coherencia pueda brillar en términos de las tomas de decisión de política económica para tratar de darle un sostén al desarrollo de todas estas actividades. Sin embargo, poco a poco iremos viendo el desarrollo de los acontecimientos. Así que hasta acá vamos a conversar el día de hoy sobre este tema. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.